Seguimos abordando este lunes de salud en torno a la diabetes y nos acompaña en este caso Ailín Sagner, que es nutricionista del Hospital Higueras, para hablar de la importancia de una buena alimentación cuando ya estamos padeciendo esta enfermedad y bueno, para evitarla también. Ailín, un gusto. Un gusto también, muchas gracias por la invitación. Ya hablábamos anteriormente en torno a los diversos tipos de diabetes y las características en ese sentido. ¿Cómo juega un rol fundamental la alimentación para evitar llegar a una diabetes y también cuando ya estamos en alguna de las que conocimos anteriormente? Claro, la alimentación en realidad es parte fundamental del tratamiento de todos los tipos de diabetes, ¿cierto? De hecho, antes... Cuando se hace el diagnóstico, durante los primeros 3 meses se supone que sí o sí se debería hacer un tratamiento dietético, ¿cierto? Y además de actividad física, y con eso ir evaluando también cómo se va progresando con el tratamiento farmacológico. Pero no solamente el tratamiento farmacológico, que quizás muchas veces es los que terminamos, ¿cierto? Centrándonos solo en eso. Bueno, la alimentación en un paciente diabético en general tiene que ser equilibrada, variada, ¿cierto? No es que tengan que tener una alimentación tan distinta, pero sí tienen que tener ojo en ciertos aspectos, sobre todo el consumo de carbohidratos, ¿cierto? Las porciones, siempre se escucha bastante en torno a eso, cuando uno conoce a alguien que lo diagnostican con diabetes, como, chuta, tengo que comer menos, porque todo, y acá hablándolo muy coloquialmente, todo se transforma en azúcar. Que, por ejemplo, dice, una papa ya no puede ser una papa grande, tiene que ser una papita chica. Cuéntanos un poquito también de eso, cómo claro. va cambiando ahí la alimentación. Claro, sí. Sí, cuando se hace el diagnóstico de diabetes, ¿cierto? Y se comienza con el tratamiento y hacemos las primeras consultas nutricionales, se entrega de inmediato, ojalá, la educación en cuanto al conteo de carbohidratos, ¿ya? Y con eso se puede ir viendo, por ejemplo, en porciones, y según la meta que tenga de consumo de carbohidratos diarios y por tiempo de comida, porque lo ideal también es mantener durante el día, ¿cierto?, un consumo adecuado, ¿cierto? Por ejemplo, no comer todos los carbohidratos en solo un tiempo de comida, por ejemplo, no solamente en el almuerzo, sino que tener las porciones distribuidas, claro, como dosificar el consumo de los carbohidratos durante el día, ¿cierto? Y también el tipo de carbohidratos es súper importante, ¿ya? No sé si has escuchado, por ejemplo, del índice glicémico, de que hay distintos alimentos que afectan de distintas formas. Como dices tú, quizás todos se convierten en azúcar, ¿cierto? Por decirlo así, porque todos son carbohidratos, todos van a subir la glicemia, pero no todos tienen el mismo impacto, ya que, por ejemplo, hay algunos alimentos que tienen, por ejemplo, mayor fibra, otros nutrientes también que van a hacer que el impacto que tengan en la glicemia sea de forma más lenta, ¿cierto? Ya, claro, ahí por eso se indica muchas veces, uno escucha, si quiero comer pastas integrales. Claro, exacto, porque ahí tienen un índice glicémico menor, entonces no es que se pueda comer más cantidad, ya, porque tampoco hay que confundirse, decir, claro. Uno reemplaza, así que me como una tacita, me voy a comer dos. Claro, no es la idea eso, sino que considerar que eso sí va a tener un menor impacto en la glicemia, ¿cierto? Y va a ayudar a un mejor control glicémico, pero obviamente no hay que excederse tampoco de las porciones. Ailín, estamos hablando de la alimentación, pero dentro de la alimentación tiene que ver la hidratación. Muchas veces, yo te consultaba antes de entrar acá al espacio, el agua. Mucho mito en torno a que, tengo elevado el azúcar, tomo agua, tomo más agua. ¿Qué pasa también con otro tipo de líquidos? Las bebidas alcohólicas, que también muchas veces se indica que tienen alto contenido de azúcar, como a veces lo hablamos dentro del peso o de la apariencia, como estas calorías vacías, pero ¿qué pasa también con los índices de glicemia en ese caso? Claro, es verdad que el consumo de agua sí afecta en el control glicémico del paciente diabético, pero más que decir o más que recomendar al paciente que cuando tiene la hiperglicemia tiene que tomar agua, además de esto es importante que se mantenga hidratado durante el día, ¿cierto? No hacer como para compensar, sino que ojalá el paciente se mantenga hidratado y con eso va a mantener durante el día un mejor control de las glicemias también, ¿ya? Y con respecto al alcohol, claro, el alcohol en realidad también sube la glicemia, ¿cierto? Y si lo pensamos, tampoco no tiene nutrientes que nos aporte algo a nuestra salud, ¿cierto? En realidad no debería ser parte de la alimentación, claro. El consumo moderado igual puede ser, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, si es que es un poquitito de vino, pero
para ver, por ejemplo, efectos beneficiosos por el tema de los antioxidantes y todo eso, tienen que ser unos 30 cc. O sea, una cantidad muy, muy bajita. Un sorbito. Exacto, menos de una copa. Entonces, igual hay que tenerlo en consideración. Sí, además que igual se ha visto que el alcohol en sí no es beneficioso para la salud cardiovascular y los pacientes diabéticos tienen un mayor riesgo cardiovascular por la enfermedad en sí. Entonces ahí no es tan beneficioso. Sería dentro de los alimentos o bebestibles que hay que evitar, porque ¿qué hay en ese caso? Tú nos indicabas anteriormente que, claro, preferir los versión integral. ¿Qué debiésemos evitar constantemente si ya estamos diagnosticados con diabetes? Claro, desde el diagnóstico en realidad habría que tratar de ver, por ejemplo, claro, los alimentos de alto índice glicémico o los alimentos ultraprocesados también, ¿ya? Y más que nada las cantidades. No es que se tenga que restringir totalmente o eliminar, sino que dejarlo como para ocasiones especiales. O en su efecto, en algunos casos se puede preferir, por ejemplo, si hay un cumpleaños y se va a tomar bebida, ojalá que la bebida sea sin azúcar. No es lo más saludable, pero por ejemplo para un adulto que tiene diabetes sí puede ser un buen reemplazo por la cantidad de azúcar que tiene esta bebida, ¿ya? Sí, y en realidad en general, bueno, eso uno se refiere más como a la diabetes tipo 2, ¿cierto? Sí, que es la más común. Sí, claro, que estas todas son recomendaciones más que nada para ese tipo de diabetes, que es la diabetes que se ve en adultos sobre todo, pero que ahora se ha visto cada vez en niños más pequeños, o sea, en adolescentes, por ejemplo, llegan a la consulta también al policlínico pensando en que quizás es otro tipo de diabetes, ya como más común en la infancia, pero finalmente se confirma que es diabetes tipo 2 y que sí tiene relación a, por ejemplo, la alimentación que tuvieron desde pequeños, ¿cierto? Al sobrepeso, a la obesidad, claro, el estilo de vida, el sedentarismo, ¿cierto? Obviamente hay factores genéticos que influyen a la base, pero todo depende de también lo que se vaya haciendo durante la vida, ¿cierto? Entonces, si el niño de, no sé, 17 años lleva 15 años alimentándose muy, muy mal y sin hacer actividad física, claro, igual su salud metabólica ya va a estar deteriorada, ¿cierto? Sí. Ailín, en torno también a lo que significa prevenir esto, como indicamos, estos alimentos que están quizás más restringidos, pero lo que significa también un control, porque muchas veces lo que uno espera es que uno se haga controles esté sano una vez al año y ahí uno identifica si hay algo que está desbalanceado, pero en estos controles nutricionales también cuando ya estamos diagnosticados con algún tipo de diabetes y lo que significa también esto que no es de la noche a la mañana, nos cuesta muchas veces entender el proceso nutricional, que son meses para ver cambios, pero eso también se va a la larga evidentemente nos va a generar beneficios en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, en nuestro ánimo, va todo ahí mezclado. Claro, sí, en realidad quizás sí es difícil, sobre todo quizás en el momento del diagnóstico, también entender todo lo que fue para llegar a la diabetes, ¿cierto? Porque en realidad son muchos años de malos hábitos en general y que quizás no se dimensionaban hasta el momento que llega la diabetes, porque muchas veces la diabetes es asintomática por muchos años hasta que después ya empiezan las complicaciones reales y ahí la persona se empieza a dar cuenta de que hay un problema, ¿cierto? Normalmente, por ejemplo, con el tema de que empiezan con mucha sed, a levantarse en la noche a orinar, mucha hambre u otros tipos de síntomas o pérdidas de peso y ahí es cuando llegan a consultar, ¿cierto? Cuando ya es evidente el problema, ¿cierto? Sería importante que, por ejemplo, tratemos de ver cuando está en fases previas como la resistencia a la insulina, ¿ya? Eso se puede... Eso en el chequeo anual uno debiese estar atento. Claro, por ejemplo, la resistencia a la insulina uno la puede detectar, o no detectar, pero sí sospechar, por ejemplo, cuando hay acantosis nigricans. No sé si has visto cuando se oscurece, por ejemplo, el cuello, ¿cierto? Sí. O salen los acrocordones, que son como unos lunarcitos de carne también en el cuello. Es que el cuello es como por los rostros. Por los pliegues, sí. En las axilas, por ejemplo, en la ingle. Todos esos lugares pueden salir esos signos clínicos, además, por ejemplo, de la circunferencia de cintura aumentada, ¿ya? Que se relaciona con la grasa intraabdominal. Todo eso
se relaciona con la resistencia a la insulina. Entonces son quizás signos que tenemos que estar atentos, ¿cierto? Si lo encontramos, quizás hacer un chequeo más frecuente, sobre todo si hay predisposición genética, por ejemplo. Claro, algo que no quiero dejar pasar que abordamos también anteriormente con la diabetes gestacional. También sabemos que con las embarazadas hay que tener mayor cuidado porque no solamente la salud de la madre, sino también del hijo. Claro, sí. En la diabetes gestacional, normalmente la diabetes gestacional se encuentra en el segundo o tercer trimestre, ¿cierto? Y ahí es cuando de inmediato hay que empezar a hacer cambios. Bueno, lo ideal sería que el embarazo sea planificado y desde un comienzo uno trate, ¿cierto? Cambiar la alimentación de antes. Exacto, la mujer que quiere quedar embarazada, ojalá cambie de antes sus hábitos de alimentación, tenga un peso saludable y dependiendo de eso, en los controles nutricionales, por ejemplo, de embarazadas, es importante que el aumento de peso sea el adecuado, dependiendo del estado nutricional previo, por ejemplo. Sí. El consumo de los alimentos, claro, en este caso como es diabetes también, ¿cierto? También hay una hiperglicemia y hay dificultad para el control metabólico, también hay que ver lo mismo de la fibra, por ejemplo, del consumo de agua, del ejercicio también, ¿cierto? Que en las embarazadas también es súper importante que hagan ejercicio, ¿cierto? La preparación ahí, sobre todo pilates, bien común. Claro. Sí, hay cierto eso, igual lo ideal es también hacerlo con alguna supervisión de algún profesional de esa área, pero porque hay algunos ejercicios que no se pueden hacer, pero en general se puede hacer algo. Y de acuerdo a la etapa del embarazo en que nos encontremos. Hay algunos para ir preparando ya para el parto, otros ya por la movilidad, se hinchan los pies. Sí, pero lo ideal es hacer actividad física, ¿cierto? Para mantener un embarazo saludable y así también mantener o dar, ¿cierto? Un ambiente al feto lo más adecuado posible, ¿cierto? Que no sea de hiperglicemia o hiperinsulinemia, ¿cierto? Y que no afecte a la salud del feto. Sí. Aileen, algo que tú indicaste importante en torno también, por ejemplo, a lo del ejercicio, hacerlo con un profesional. Muchas veces no tomamos el peso de lo que significa la nutrición y empezamos a buscar en internet, ¿sabes qué? Vi los exámenes, tengo un poquito de resistencia a la insulina, voy a buscar en internet alguna guía en torno a la alimentación. Lo importante de estar con un profesional que sea algo adecuado a mis exámenes, a mi estatura, a mi peso, a mi realidad, porque también muchas veces uno ve dietas que nos habla de algunos alimentos que quizás no tengo acceso, ya sea por económico o por la localidad que nos encontramos, hay diversas alternativas. Lo importante es de ir a los especialistas y sobre todo a un nutricionista cuando ya estamos diagnosticados. Claro, sí, es importante porque es cierto que en internet hay mucha información y como dices tú, hay dietas estándar que son súper difíciles de seguir y finalmente el no poder seguirlas o hacer algo muy estricto también genera más ansiedad en el paciente o en la persona, ¿cierto? Y finalmente hace que coman los alimentos, por ejemplo, escondidos. Sí. O lo hagan más rápido y sin disfrutarlo porque saben que no deberían hacerlo. Entonces, finalmente no es lo más adecuado seguir algo estándar o hacer cambios tan bruscos que finalmente no se pueden llevar a largo plazo. Para cerrar, el snack que debiésemos tener, porque sabemos que la ansiedad y típico chuta es que como ya estoy diagnosticada no puedo comer, hay frutas que muchas veces están restringidas, ¿cuál sería un snack ideal en torno a estas épocas también pensando que tenemos más frutas, verduras, que pudiésemos buscar de alternativa ahí para esos momentos, a veces una película chuta y no tener las cosas envasadas y otro tipo de alimentos? Sí, bueno, de las frutas en general se pueden consumir de todas, dependiendo de la cantidad, ¿cierto? Sí. Prefiriendo las de menor índice glicémico y como snack, en realidad, considerando que la diabetes es más que nada, bueno, se relaciona más que nada el metabolismo de los carbohidratos, ¿cierto? Lo que uno podría hacer es quizás centrarse en los otros alimentos que tienen menos. Por ejemplo, hacer un snack de palitos de zanahoria, de apio cruda, con por ejemplo, de apio, claro, con hummus, con salsa de yogur, o frutos secos. Los frutos secos, por ejemplo, tienen poquitos carbohidratos y son súper saludables, ¿cierto? Por sus ácidos grasos que tienen antioxidantes, entonces tienen harta fibra. Entonces también son una buena opción tratar de hacer algo más para ese lado, más que quizás galletas, dulces. Pero la cantidad también, no nos vamos a comer ahí el saco de zanahoria. Exacto, también, sí. Y ahí nos quedamos con esa recomendación. Aileen Sagner, gracias por acompañarnos en torno a esta temática, este día dedicado a la salud. Muchas gracias.